No, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por haber generado este espacio tan interesante ya hace varios años en el marco de las jornadas. Y bueno, me parece que hemos hecho un muy buen equipo traccionando temas que hacen al interés cada vez, digamos, a este interés que va creciendo en torno a los temas normativos y regulatorios, y ahora vamos a ver un poco por qué. Yo no tengo el desafío de dar una charla magistral, con lo cual, para mí, si abren los micrófonos, es un placer, o si escriben las preguntas, y Ale, vos me ayudás, para mí está todo perfecto. La idea es un poco ir redondeando sobre las dudas que se tienen, y sobre una consideración que tiene que ver con la salud como derecho humano. Me parece que esta es una dimensión de la que no podemos soslayar, y que tiene que ver con la posibilidad de acceder a servicios y prestaciones de salud para poder desarrollar un proyecto autorreferencial de vida. Y ahí es donde cada vez con mayor asiduidad vemos cómo los regímenes constitucionales y cómo las legislaciones van incorporando las garantías de acceso a los servicios de salud. Claro, las han incorporado en épocas donde nosotros no teníamos prestaciones digitalizadas, motivo por el cual nos tenemos que traer viejas normas para dar cobertura a temas nuevos. Este es un primer gran foco de la problemática que vamos a revisar hoy. Pero claro que sí, y esto lo quiero dejar como una piedra basal, que es en este reconocimiento de la salud como derecho humano, nosotros tenemos una serie de garantías. Estas garantías de acceder a acciones de promoción, de prevención, de curación, de rehabilitación, más cercano a nuestro tiempo, las regulaciones en torno a los cuidados paliativos, todos los sistemas de predicción y perfeccionamiento, que a esto nos vamos a referir, que esto sí nos traen los procesos de transformación digital. Y junto a esto, la obligación estatal, ¿no?, de proteger la salud de las personas para permitirles llegar en tiempo oportuno a prestaciones de salud de calidad. Entonces, esto es un poco la base desde donde nos paramos, donde el cuidado de la salud hoy aparece como una obligación estatal, pero tenemos muchísimos canales como los que ustedes, no agradecía a Daniel, digamos, ya, yo me mandé, Ale, perdón, le agradezco a Daniel, a Fer Plazota, a Paulita, a Paula por habernos dado este espacio que mañana vamos a tener durante toda la tarde, el día jueves, vamos a debatir con ustedes, vamos a ir hasta allí a debatir junto a ustedes todos estos aspectos que ahora vamos solamente por el tiempo a enunciar. Pero decía, con esto que ustedes han avanzado, esto que tanto nos han enseñado, el tema de cómo acceder a información de calidad, que todavía sigue siendo una deuda pendiente en materia de generación de ciudadanía sanitaria. Entonces, esta posibilidad de que los pacientes, de que los ciudadanos también aportemos nuestra responsabilidad en acciones de autocuidado. Y nosotros vamos a hablar de políticas públicas y de políticas regulatorias, porque las políticas públicas son acciones que va a tomar el Estado desde sus distintas aristas, desde sus distintos ministerios. A nosotros no nos preocupa solamente el Ministerio de Salud, porque justamente la convergencia de los temas de salud digital necesitan traccionar también a otras áreas de gobierno, infraestructura. Digamos, hoy en los lugares donde nosotros vamos teniendo algunas reuniones en relación a cómo mejorar los aspectos regulatorios de la salud digital, vemos que este tema se está poniendo en cabezas de las vicepresidencias de las naciones, ¿no?, en distintos lugares de América Latina y el Caribe, porque hay que convocar a muchas áreas que hacen a la implementación de acciones efectivas en términos de salud digital. Y entonces, bueno, pero nosotros requerimos de políticas públicas capaces de dar respuesta a estas nuevas necesidades que van apareciendo en nuestra sociedad, porque tenemos que ordenar, hacer un proceso de ordenamiento y de priorización
de las políticas que acciones. Estamos muy acostumbrados a pensar en herramientas y en realidad las herramientas son solamente eso, herramientas que tienen que ver con una política que pensé antes de introducir la herramienta. Muchos fracasos de los que nosotros vemos que ocurren tienen que ver con, bueno, las modas, ¿no? La pandemia nos deja la telesalud, que es una herramienta muy positiva, pero si yo no la inserto en el marco de un proceso ordenado, no sé para qué la quiero. La quiero para una interconsulta, la quiero para especialidades, la quiero para pediatría, la quiero para salud mental. Bueno, ordenemos primero y pongamos herramientas después. Y esto permite la política pública, ¿no? Ordenar estos procesos. Y también las políticas públicas ordenadas y priorizadas establecen reglas, reglas de funcionamiento de los sistemas que tienen esto, ¿no? La posibilidad de dar respuestas a estos múltiples intereses que muchas veces no son convergentes, que muchas veces pueden provocar algunos debates, y no solamente debates, sino conflictos en el marco de una sociedad democrática. Que no y aquí voy a meter un bocadillo de abogadil, los conflictos son la base de una sociedad democrática. Lo que no puede ser es que todos los conflictos terminen judicializados. Eso no parece razonable. Y los números crecientes de judicialización en nuestro país son realmente alarmantes. Hemos tenido unas reuniones hace poco, la semana que viene tenemos nuevamente una jornada con jueces de nuestro país y nos dicen que el 80 y 85%, y esto también lo vemos en otros países, de las causas judiciales que ingresan a sus juzgados están vinculadas a temas de salud. Y la salud digital no va a ser ajena a esto. Así que bueno, ¿cómo generamos mecanismos de políticas públicas y regulatorios para frenar estas cosas? El orden puede ser una herramienta interesante. Y en este orden tener en cuenta el escenario completo, ¿no? Todos estos procesos que nosotros vemos de cambios en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene cambios demográficos, hay 5 generaciones conviviendo en una casa. Es un cambio copernicano en la manera que nosotros tenemos de ver cómo ocurren los hechos de salud, cambios epidemiológicos con otro tipo de enfermedades que irrumpen. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, va a matar a más gente que las enfermedades crónicas en los próximos años. Ocuparnos de estos temas, de las enfermedades crónicas degenerativas, el tema alimentario, la industrialización, todos los temas del impacto que tiene este tipo de alimentos en la carga de enfermedades crónicas no transmisibles. Las cuestiones vinculadas a la tecnología, ¿no? Lo vamos a revisar ahora, los fármacos innovadores, qué pasa con las apps, prescribir una app, ¿no? Esto también cambia el modelo, ya no se prescriben solo medicamentos, se prescriben aplicaciones en materia de salud. El uso de robótica, el uso de inteligencia artificial. Esta semana hemos tenido algunas novedades en Estados Unidos respecto a algunas regulaciones en torno a la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre con los marcos regulatorios? También sociales, ¿no? ¿Cómo va impactando todos estos determinantes que nosotros conocimos? Y también vamos a agregar, lo adelanto, lo vamos a revisar un poquito más adelante, todo lo que tiene que ver con los determinantes normativos de la salud, ya no solo económicos, sociales, de oportunidad, de acceso al trabajo, de inclusión. Y obviamente el cambio cultural con un acceso a información de baja calidad, que deberíamos, en donde también deberíamos pensar cómo regular. Y entonces aquí tenemos un poco alguna primera conclusión inicial que tiene que ver con textos constitucionales que garantizan cada vez con más expansión el derecho a la salud, leyes de salud que establecen derechos, pero que eso no garantiza la efectividad. Esta es otra problemática, las llamadas leyes de papel, leyes escenográficas, y también la profusión de normas que no guardan relación con esa efectividad de derechos. ¿Y por qué es importante una agenda parlamentaria? ¿Por qué es importante ocuparnos de los temas regulatorios? Porque tenemos que priorizar intereses, conciliar intereses. Esta es una tarea que se hace en el marco de los congresos nacionales. Porque muchas veces
tenemos una reacción frente a un problema coyuntural. Y nosotros requerimos resolver problemas que son más sistémicos, ¿no? Y sobre todo en un país como Argentina, que tiene por detrás un esquema político más complejo, que es el acuerdo de las provincias en el marco del federalismo sanitario. Tenemos que establecer vínculos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para que haya una continuidad de políticas, que las políticas públicas se transformen en políticas de Estado, y un vínculo también con este tema que traía recién análisis, vinculado a la judicialización, con el Poder Judicial, para garantizar una correcta interpretación de las normas jurídicas. Voy a poner un ejemplo por fuera de la salud digital, lo vamos a introducir también, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de salud mental, ¿no? Tenemos muchos problemas en relación, es una ley que ya cumplió décadas y no tenemos implementación efectiva porque no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo se interpreta. ¿Qué otras cosas nos aportan las agendas parlamentarias en salud digital? La posibilidad de sumar capacidades técnicas, ¿no? El seguimiento y la rendición de cuentas, poder seguir el funcionamiento de una ley y modificarla en el transcurso de su implementación. Esto es muy importante en las normas de salud digital, por su capacidad de modificación inmediata, donde yo la dicto al día siguiente, me bypasean la norma y me dejan una norma vacía de contenido. Entonces, entre que llego tarde, porque la forma en la que legislamos es... y llego tarde a la tecnología, tenemos que pensar en otra forma de legislar cuestiones vinculadas a la salud digital. Y esto es, básicamente, dejar de hacer una legislación tan puntillosa y tener en cuenta qué principios vamos a querer proteger. Aquí nosotros tenemos una tarea, o tenemos un diseño, una lógica que implementamos para revisar qué sucede en cada país en materia de salud digital, y para esto relevamos, tenemos que saber qué tenemos. No podemos hacer estas, porque también la baja calidad la vemos en las normas. Y entonces, ¿qué tenemos? Derógase una norma última, allí derógase todo lo que se ponga a la presente. ¿Y qué se opone a la presente? Yo tengo que estudiarlo previamente, tengo que saberlo, tengo que dictar una norma que diga, que haga una derogación expresa de las normas que no quiero aplicar más. Si no, volvemos a las cuestiones de interpretación que provocan conflictos. Elaborar un mapa de la salud digital, de dónde voy con mi organización, con mi hoja de ruta en materia de salud digital, ver qué alianzas tiene mi país, cómo estamos implementando, qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OPS, con los 8 principios, con la Casa de la Salud Digital, que son, digamos, no hay que, esto lo van a escuchar frecuentemente en estos 3 días, no hay que volver a pensar en cómo poner una rueda a funcionar. La rueda ya funciona. Entonces, subámonos a lo mejor de cada casa y empecemos y sigamos con eso. Y obviamente los programas de formación que sabemos cuál es la importancia que hoy tiene, y también sabemos la deuda pendiente de las facultades en no tener programas que, digamos, ustedes han aprendido, la mayoría de los médicos, Alejandro me hará un sí o un no con la cabeza, pero la mayoría de los médicos han aprendido de las prácticas, de las habilidades que transmitieron sus profesores. Hoy no tenemos una formación en prácticas en relación al tema de salud digital. Es necesario crearlas, es necesaria la intervención de las sociedades científicas. Señor cardiólogo, si a usted lo llama una persona con un dolor de pecho, no atienda el llamado. Usted está eximido a atender el llamado y le dice a la persona que vaya a la primer guardia. No puede hacer esto. Entonces, han cambiado las reglas de etiqueta, han cambiado las reglas en las cuales tenemos que concentrar la atención sanitaria, cómo se hace y por qué se hace. Bueno, estos son los dos documentos que les contaba.
La gran oportunidad de la salud digital, realmente es un documento increíblemente bien hecho, con una lectura muy fácil. Los 8 principios seguramente todos ustedes lo conocen. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en el principio de derechos humanos, y en esto la conversación que escuché, la última parte del tema de discapacidad, y ahí es muy importante que las normativas se universalicen, que piensen en todas las personas, en todos los grupos. La salud digital no puede establecer otra brecha de acceso ahora por la tecnología. Entonces, la universalidad, y además de la universalidad, en la puesta en marcha tengo que dejar abierta una capa de ajustes razonables. ¿Qué tengo que ajustar para que esa población mayor que no tuvo en cuenta, primero, acceda, para que los menores, para que los de 16, para los que la legislación establece que tienen que atender en cada país, puedan acceder, y no confundir institutos jurídicos, no confundirlos. Yo no necesito un consentimiento informado, así como no le hago firmar un consentimiento informado a una persona que concurre al consultorio, tampoco se lo tengo que hacer firmar para que acceda a una consulta virtual. La persona concurre porque quiere. Entonces, no confundir. El consentimiento informado es para en un entorno clínico y para garantizar los derechos del paciente. Entonces, aquí, para poner un poco blanco sobre negro. Les adelanté, cuando hablábamos de estas cuestiones vinculadas a los determinantes de la salud y que hacían al esquema de funcionamiento de la política y de la regulación, les hablé del determinante normativo. Nosotros veníamos trabajando en temas de salud digital, y en el marco de la pandemia hubo muchas legislaciones que actuaron como una barrera de acceso a la atención sanitaria. Firma digital. La regulación argentina decía firma de puño y letra, como la mayoría de los países de América, ¿no? Entonces, vamos encontrando, la atención es presencial, no puedo hacer teleasistencia. Entonces, bueno, por eso es importante derogar las normas en su integralidad, las que no quiero aplicar, pero acá aparece esta legislación como un instrumento muy poderoso para garantizar derechos, si se hacen bien, para proteger la salud, pero pueden también, si no están hechos adecuadamente estos instrumentos, provocar una aceleración o una barrera para la implementación de una política en materia de salud digital. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿qué regulamos en materia de salud digital? Todo aquello que no consideremos todo aquello que impida llegar a esta barrera, a esta salud con equidad. Este señor con traje llega más rápido, la mujer obviamente tiene el señor mayor tiene mucha más pesada su mochila, ¿no? Su carga, su piedra allí en la espalda. Entonces, ¿qué es equidad en términos sanitarios? Es una injusticia evitable. Entonces, bueno, cuando nosotros regulamos, tenemos que pensar en qué injusticias vamos a poder evitar. Ahora sí pasamos al plano, hecho este planteo general, a un rápido, a un rápido avistaje de las herramientas en materia de salud digital. Ustedes saben que en el Ministerio de Salud de la Nación, a partir bueno, ya se había empezado hace mucho tiempo, pero Rodrigo Kreiner, el director nacional de sistemas de información, tuvo en su cabeza la implementación de la historia de salud integrada. Esta historia de salud integrada, que también trae una mochila de normativas, como la ley 26529 en Argentina, que conceptualiza a la historia clínica como un documento que vincula la relación del médico y el paciente, cuya titularidad le otorga al paciente, cuyo contenido puede hacerse, en la ley decía en aquel momento, soporte magnético, ¿no? Esto habilitaba la instancia de la historia clínica digital. Su reglamentación, el decreto 1089 y algunas normativas complementarias también pusieron en marcha esta historia clínica integrada. Y la propia ley, la 26529 de derechos del paciente, historia clínica, documentación sanitaria en general,
habla de una historia clínica íntegra, única e inviolable, ¿no? Si ustedes revisan los artículos 16 a 19 van a encontrar los conceptos respecto de la historia clínica. Hubo una resolución del Ministerio de Salud también que creó la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud. En 2020 se desarrolló este proyecto de historia de salud integrada para, como trabajo colaborativo en un sistema de salud fragmentado, con 3 subsectores de salud, con muchos efectores que pertenecen a distintos subsistemas. Y entonces aquí aparecen los atributos de la historia de salud integral en esta necesidad de generar un bus en el que dialoguen, ¿no?, estas vías de comunicación con un vocabulario estandarizado, con un género inclusivo, digamos, modernizando todo aquello que traía la legislación, la confidencialidad, ¿no? Todas estas cosas, todas estas cosas que nosotros venimos charlando, pero que no estaban escritas. Y en materia de interoperabilidad es muy importante también pensar la interoperabilidad en términos normativos, porque esto es la posibilidad de que el paciente acceda en tiempo real a la información que existe sobre sus atenciones de salud, porque le posibilita compartirla con distintos profesionales y porque permite esto, integrar sistemas absolutamente aislados. Tenemos la receta digital, que también viene en otro envase. Este es el otro problema regulatorio, la falta de centralidad de las normas, ¿no? Nosotros, si ustedes me dijeran, Marisa, una pregunta que me haría yo, por ejemplo, ¿cómo crees que debe ser una ley en salud digital? Y yo digo, integremos, hagamos principios para todas las herramientas y vayamos agregándole capítulos a medida que una tecnología se va utilizando para salud. No nos apuremos, blockchain no sé si, tal vez sí es excepcional, pero esperemos que haya desarrollos y después la regulamos, vemos en la práctica qué problemas va produciendo. Pero bueno, la ley se piensa tupacamarizada las normas de salud, ¿no? Cada uno es dueño de un pedazo de una norma. Entonces, no vemos a la salud digital con foco integral. Tenemos en Argentina también una ley, la 27553, de receta para la prescripción de medicamentos. Ustedes saben que durante la pandemia se tuvo que habilitar tal vez el medio más inseguro para que transite un medicamento, para la circulación de los medicamentos, que es una foto por WhatsApp. Digamos, si yo quería comprar un medicamento en cada farmacia por la que pasaba, podía hacerlo, con un descontrol de automedicación, porque me la compraba por las dudas. Entonces, bueno, todo esto pasó y también llevó a la sanción de esta norma de receta digital. Problemática de la ley de receta digital. Estamos en un país federal. Las provincias tienen que adherir. Esta ley agregó un inciso y habilitó plataformas de teleasistencia. Y con esto también la problemática de cuál es la matrícula válida. Entonces, bueno, hay una resolución hoy del Ministerio de Salud que crea la licencia sanitaria federal. Estamos esperando la implementación, pero bueno, se están pensando en algunas soluciones. También hay otras normas que se dictaron con posterioridad a la ley de receta digital. La ley de resistencia a antimicrobianos. La ley de resistencia antimicrobiana modifica la forma en que se prescriben medicamentos que son antibióticos. Entonces, ven que tenemos, digamos, a mis médicos yo los tengo que ir a hacer, les tengo que tener una Biblia abajo del brazo para que sepan cuál es dónde estoy, qué aplicación, qué legislación aplico. No, pero ahora estoy en provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿para qué me cambio el sombrero? Agarro otra Biblia y empiezo a leerla. Entonces, esto le dificulta no solamente a los pacientes, sino que también dificulta el ejercicio profesional. Datos, ¿de qué se llena la historia clínica? ¿Qué se pone en las recetas? Ale, estoy mal con el tiempo, ¿no? ¿Puedo? Bueno, datos. Vos me haces una seña y yo voy redondeando. Datos. Sí, un poquito más porque hemos comenzado un poquito más tarde, así que Sí, 5 por minutitos eso más no hay problema. me tomo unos minutos más, una media hora más. Datos. ¿Qué y por qué? Toda esa historia clínica, toda esa receta tiene datos. Datos que están categorizados por todas las normas de nuestros países como datos sensibles. ¿Qué quiere decir que son datos sensibles? Que tienen una caparazón de superprotección, tienen como un traje de superhéroe estos datos. Entonces,
tengo que tratarlos bajo ciertos principios, que son la licitud, la equidad, la transparencia, la limitación para su uso y almacenamiento. No tengo que utilizar datos que no sirven, los tengo que limitar, tengo que ser preciso con los datos que tomen, integridad. No debería tomar 20 veces el mismo dato, debiera estar disponible ya integridad, confidencialidad, seguridad y responsabilidad. También hay un tema muy importante ahora que está produciéndose el proceso de modificación de todas las leyes de datos personales que se dictaron en la época del 2000, donde no había datos genéticos, donde no había todo esto que hoy conocemos y que tiene un impacto no solo para el ciudadano, sino para generaciones futuras, no para el titular. Los datos genómicos me permiten saber qué enfermedades, o por lo menos imaginarme qué enfermedades puede tener una persona que no nació. Y entonces, distinta es la disponibilidad del uso, ¿no? Yo tengo disponibles los datos, pero solo los puedo usar en determinados supuestos que son los que la ley establece. Y de determinada manera, ¿no? Anonimizados. Tengo una secuencia de uso. Y también una cosa son los datos dados y otra son los datos tomados de otras fuentes, para los cuales debiera pedir un consentimiento o modificar la ley, porque en realidad aquí tenemos algunas limitaciones regulatorias, decimos allí. ¿Por qué? Porque los datos de salud, la primera definición del dato de salud es para ser usado, no es para ser guardado bajo 4 llaves. De ninguna manera. El dato de salud tiene que ser usado. Eso habla de una gestión eficiente, ¿no? Pero muchas veces estamos pensando, cuando hablamos de datos bancarios, pondríamos el grito en el cielo si nos los guardan bajo 7 llaves, tendríamos que poner una tarjeta en un cajero y no nos da el dinero. Pero en los datos de salud venimos dando mucha vuelta para mi gusto. Y fíjense, este es un ejemplo. Andrea Lubitz, ustedes saben, es un médico, es un piloto de avión que consultó con 41 médicos a lo largo de 5 años. En el último mes, no debieran haberlo dejado subir a un avión. No estaba en condiciones psiquiátricas de hacerlo. Pero ¿qué pasó? Se subió. No había esa historia clínica no dialogó con nadie. Se subió a un avión, cuando salió el piloto, él tomó el sillón, era copiloto, tomó el sillón, cerró la puerta, no lo dejó entrar y estapó el avión en una montaña de regreso de Barcelona a Alemania. Entonces, hubo 41 avisos. Nadie los escuchó. ¿Ven? El dato que no sirve para nada. Acá vamos a tener un conjunto de datos, el cáncer de mamas antes de que se desarrolle, pero también tenemos la preocupación de la Casa Blanca que este lunes dictó este decreto ejecutivo para regular la inteligencia artificial. La OMS dictó principios también en este año, el reglamento de protección de datos de la Unión Europea también va en este sentido, aquí tienen el informe mundial. Entonces, todo esto tiene que ver con algo, no es un eje aislado. ¿Qué desarrollo en estos tiempos en donde todos nuestros países están pasando por procesos de elecciones también? ¿Qué desarrollo económico y qué democracia queremos garantizar a través de nuestros parlamentos? ¿Cómo favorecer que esos entornos parlamentarios y esas políticas públicas generen mecanismos adecuados de acceso a la salud? Entonces, ¿qué necesitamos? Ordenarnos, establecer armonización regulatoria, tenemos que subir la calidad de las normas que dictamos, ser muy generosos pensando que las normas no se dictan para 4 años, que es lo que dura un gobierno, se dictan para mucho más tiempo. Este tema de la intersectorialidad, convocar a distintos sectores, nadie es dueño de la salud digital en los países, estudios de impacto epidemiológico, económico, sanitario, todo eso nos va a permitir una priorización adecuada y una gobernanza pública adecuada. Los temas sobre los que tenemos que seguir legislando: teleasistencia, este es un tema que se viene, medicina de precisión, medicamentos digitales que incorporan un pequeño chip de rastreo adentro de la medicación, revolucionando la cuestión relativa a los datos, ¿no? Es como una especie de gran hermano biomédico. Esta humanidad aumentada con personas que introducen en su organismo herramientas tecnológicas y, según algunos, como Kurzweil, viene una nueva forma, un nuevo hombre
diferente al que nosotros conocemos. Y también los temas bioéticos que se vinculan a esa humanidad aumentada, a los cyborgs, a la robotización. Esto que estaba lejos, hoy está entre nosotros. La tecnología no nace de manos ajenas a lo humano. Así que es solamente esto, un puente hacia la humanización de la atención de la salud. Muchas gracias.